Buenas noches a todo el país y a la gente que nos ve en el mundo entero a través de la señal de Bolivia TV y los medios estatales, además de las redes sociales. El día de hoy tenemos una edición especial del documental El gobierno más asediado desde la recuperación de la democracia. Será un recorrido acerca de los últimos 5 años de la historia de nuestro país desde la gestión del gobierno de Luis Arce Catacora. Para hablar acerca de este documental también hemos invitado a un panel de compañeros, de colegas míos, a quienes les doy la bienvenida. Ariel Sánchez, Pedro García, bienvenidos. ¿Cómo está, querida Roxana? Ariel, un placer, un abrazo, un gusto estar acá compartiendo con ustedes en este especial que tenemos de un gobierno que, en mi opinión, nunca tuvo momentos de paz. Nunca nadó a favor de corriente, siempre nadó en contracorriente. Cuando debió celebrarse la victoria del 55% y, como llaman en política, la luna de miel que se tiene después de la victoria, no hubo. Porque inmediatamente tenía que reconstruir el país de un menos 8%, un decrecimiento como el que dejó Yanine Áñez, o sea, y la pandemia, y los chicos en la casa, y no habían vacuna, y no había antígeno nasal, etc. Entonces siempre estuvo bajo ataque. En mi opinión, no tuvo momentos de paz. Y a eso podríamos añadir algo que es fundamental en el análisis. El rol de los políticos de la izquierda en Bolivia. Hoy, ante un gran reto en esta coyuntura que se refrendará en lo que vaya a ocurrir el 17 de agosto de este 2025, fecha en la que los bolivianos vamos a ir a elegir democráticamente quienes gobernarán nuestro país por los próximos 5 años, ¿no? Bueno. Así es, compañeros, vamos a ir justamente ya con el primer bloque de este documental. Como lo decíamos al inicio, es un recorrido de los 5 años, casi 5 años de gestión del presidente Luis Arce. Y ahora iniciamos con la primera gestión. Fue un triunfo histórico. El 55% del pueblo boliviano votó para que el binomio Luis Arce Catacora y David Choquehuanca gobiernen el país y concluyan las tareas que habían quedado a medias. A partir de este momento, en medio de celebraciones y algarabía del pueblo, Lucho y David trazaron la meta para los siguientes 5 años. El resultado es muy contundente. La oposición no entendía lo que le había pasado. Estaba paralizada, confundida, pero no por mucho tiempo. Crónica del gobierno más asediado desde la recuperación de la democracia. Los días previos a la toma de posesión de Luis Arce estuvieron plagados de amenazas. Grupos de políticos, empresarios y hasta uniformados trataron de impedir que se celebre el juramento del nuevo gobierno, elegido democráticamente en las urnas. El mismo 18 de octubre, el día de las elecciones generales, la casa de campaña del MAS y PSP amaneció cercada por carros policiales. Tenían un plan: ingresar y detenerlos a todos, si Luis Arce no triunfaba en las urnas o si no ganaba por una amplia diferencia. Al mismo tiempo, grupos minoritarios que gritaban fraude convocaron al denominado paro cívico. Sin lograr su objetivo, el pueblo con su voto ya había escrito una nueva página en la historia democrática de Bolivia. MAS y PSP. Sin argumentos, la oposición utilizó un recurso extremo. El ministro de Defensa del régimen de Yanine Áñez, Luis Fernando López, organizó a un grupo de sicarios y paramilitares para atentar contra el presidente recién electo. Este hecho fue confirmado el 18 de octubre de 2021 por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. ¿Están dispuestos a hacer operaciones psicológicas? ¿Están dispuestos a manipular la información? 100%. Así comenzó el gobierno de Luis Arce, con el complot, la conspiración y el asedio más tenaz de nuestra historia moderna. Luis Arce recibe un país con la tasa de letalidad por COVID más alta de la región, una inflación alarmante, desempleo y, por si fuera poco, con groseros hechos de corrupción,
Había mucho por hacer, pero se sabía por dónde comenzar. Los desafíos más urgentes fueron: 1. Atender la pandemia. 2. Sostener a las familias desamparadas. 3. Recomponer el sistema de salud y el sistema educativo, además de los planes sociales interrumpidos. 4. Reactivar la economía. Y 5. Generar empleo. Se destinó el 7% del PIB para enfrentar la pandemia. Se firmaron acuerdos para la llegada de vacunas y pruebas antígeno-nasales para su aplicación gratuita. Se emplazaron plantas de oxígeno y fueron movilizadas brigadas médicas en todo el país. En poco tiempo y con gran esfuerzo, coordinando a través de un plan estratégico gubernamental, se pudo controlar los contagios y bajar la tasa de letalidad del 7% a menos del 1% en todo el país. El año 2021, con la recuperación del modelo económico social comunitario productivo, la economía del país creció en 6,11%. Volvieron a abrirse los negocios, volvimos a reunirnos y volvimos a respirar tranquilos. La recuperación de la democracia ha venido seguida de la recuperación del derecho a la salud. Este ha sido uno de los aspectos que ha sido una prioridad del gobierno nacional para también darle el derecho a la educación, pero así también a la economía. Ariel. Que es un reto no menor, ¿no? Es decir, en un inicio, el presidente Luis Arce, luego de lo que representa ese más del 55% de los votos, ¿no?, tuvo que ocuparse de, primero, asumir el gobierno de un país golpeado económicamente, porque el gobierno anterior, ¿no?, cuando Yanina Áñez y toda la estructura de la derecha en Bolivia, en meses descalabran al país económicamente. El caso respiradores, hay varios elementos para el análisis, sin lugar a duda, en este que ha sido el primer año de gobierno de Luis Arce. Mira, el título del trabajo periodístico audiovisual que estamos viendo, el gobierno más asediado, mira, gana con 55% y ni aún así querían que asuma. Sí, correcto. O sea, había todo un plan paramilitar con mercenarios contratados a nivel internacional para venir y atentar para que no se dé la posesión del gobierno del 55%. O sea, Lucho arranca perdiendo 1-0. O sea, antes de ponerse la banda de presidente, ya lo querían tumbar. Sí. O por lo menos ya lo querían dejar sin asumir el cargo. Hay un antecedente, ¿no? El 2019. Y todo lo que ha ocurrido, 2019, 2020, las elecciones no fueron fáciles, con un antecedente en el que Carlos Mesa, como hemos visto en esta primera parte de este trabajo, ¿no?, finalmente no tiene otra que asumir o aceptar que Luis Arce ganó. Ahora, una vez asume, ya querían evitar que asuma, una vez asume como presidente, no tiene un momento de paz porque hay que recuperar la economía, porque la economía estaba con un decrecimiento del 8% con Yanina Áñez, 8% abajo. Entra perdiendo 8-0 abajo, antes de arrancar a gobernar. Entra con una pandemia, donde la gente estaba encerrada en sus casas, el aparato económico estaba detenido, los chicos estaban con clases virtuales y con todos los problemas psicosociales que eso involucra, y había que hacer el trabajo de reordenar la parte administrativa del país, acomodar las cuentas, no pensando en crecer económicamente, sino darle un balance, darle un equilibrio. Y para mí empieza Lucho Arce ganando con un gol. Su primer gol, en mi opinión, que hace es la vacuna. Porque la vacuna te permite abrir el aparato productivo, la gente sale a trabajar y ahí existe ya la posibilidad de pensar en un crecimiento económico. Pero ¿y cómo lo vieron desde los sectores opositores o incluso la nueva oposición que se estaba por plantear? Y es lo que justamente quiero que me acompañen a ver el siguiente bloque de este documental que ha sido trabajado por los medios estatales para mostrar acerca de la historia de los últimos 5 años que ha vivido nuestro país. El año que empeoró todo, a pocos meses de gobierno. Este año, el país registra 2.487 conflictos.
Las amenazas comenzaron con críticas que se hicieron cada vez más públicas. El 1 de mayo de 2021, durante la marcha por el Día del Trabajo, un cartel en el que estaba escrita la frase "Bloque Choquehuanca" desatará una serie de ataques verbales de parte de Evo Morales. ¿A qué se debe esta reacción? Morales no permitiría que otro indígena logre mayor protagonismo que él. A principios del año 2021, se filtra un audio en el que se escucha la voz de Evo diciendo: ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Los resultados del 21F, su renuncia y su huida precipitada el 2019, su exilio dorado con partidos de fútbol incluidos, habían hecho de Evo una figura cada vez más desplazada y prescindible. Eso le molestaba. A poco menos de un año de gestión, se abre un frente de conflicto. Es octubre y las movilizaciones en rechazo al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas cubren los titulares y abren los noticieros. El nivel de desinformación es enorme. Dicen que esta ley servirá para realizar persecuciones políticas y confiscar la propiedad privada. Lo que pretendía la derecha, por un lado, era mantener el anonimato, las fortunas de grandes empresarios obtenidas por medios ilícitos, y por otro, provocar fisuras al interior del gobierno, entre seguidores de Evo y los de Lucho. Se trataba de un plan muy bien pensado, que se seguiría al pie de la letra para impedir que el gobierno de Arce cumpla con sus objetivos. Solo necesitaban sumar aliados en el legislativo y algunos tontos útiles utilizados para poner piedras en el camino, mientras ellos mueven los hilos entre las sombras. Es un atentado grave a la democracia boliviana. Van a poder hacer arbitrariamente la investigación que corresponda. Que nos arrebatará por completo, de forma absoluta, ilegal y vulneratoria, los derechos, las garantías y las libertades más elementales. O al derecho que tienen los periodistas al secreto de la fuente. Mantener el paro general. La guerra de desinformación jugó un papel determinante para anular el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Las consecuencias nos pasarían factura años después. El año 2025, debido a la falta de una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, Bolivia ingresa nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional. Y precisamente eso era lo que Luis Arce había tratado de impedir. Es el que define qué países están aptos para recibir ayuda internacional, para recibir créditos, por ejemplo. A la fecha no se ha sancionado ni se ha publicado o promulgado la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo y también de proliferación de armas de destrucción masiva. Grupos, piensa a la derecha, que tratan de confundir al pueblo boliviano diciendo que ya se ha sancionado la norma que hoy está en socialización. Pero la guerra de la desinformación desatada por la derecha opositora y la nueva derecha ganaron la opinión pública. En los 10 días de bloqueos y paros, los bolivianos perdimos $1.000 millones. El 30 de diciembre de 2021, Evo Morales, desde la UCAeñe, pide esto. Para buena gestión del hermano presidente, gestión pública para el bien de su persona, de su familia, del MAS y PCP de Bolivia, que aleje a Iván Lima y del Castillo. Morales miente y lo sabe, pero no le importa. Lo que quiere es un espacio para colocar sus fichas en el gobierno, para no perder el poder y el control. Al mismo tiempo, la derecha mueve los hilos desde las sombras para culpar al gobierno de Luis Arce de los cientos de miles de hectáreas afectadas por las heladas, las pérdidas del sector agropecuario, por las lluvias, las inundaciones y la vida de miles de familias. Más de 2.800
conflictos que se han dado durante el 2021 han sido parte del asedio hacia el gobierno nacional. Uno de estos aspectos se ha visto reflejado incluso con consecuencias a nivel internacional con la calificación que ha dado la Gafilat, mejor dicho, a nuestro país. Es uno de los aspectos que nos ha afectado económicamente y nos sigue afectando y nos va a seguir afectando a posterior si no contamos con una normativa. Y de hecho, Roxana, Pedro, este es el primer momento en el que Evo Morales dice: soy yo y quiero la cabeza de Eduardo del Castillo y quiero la cabeza de Iván Lima. Y ahí empieza la ruptura, ¿no?, de una historia que ya conocemos ahora, porque a partir de ese momento empezaron a pasar muchas otras cosas más hasta ahora, ¿no? Mira, Lucho en esta etapa comienza a tener logros, comienza a meter goles, logra el reacomodo de la economía y visibiliza la posibilidad del crecimiento económico. Eso no le gustó ni a los enemigos de afuera ni a los enemigos de adentro. Los enemigos de afuera son los puntuales, lo de siempre. Era esperable, si vale el término, de que la derecha se rearticule, los enemigos, la oposición se rearticule y quieran hacerle daño. Encuentran la excusa perfecta, la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, contra el lavado de dinero. Entonces, la oposición esperada, se rearticula con eso. Pero conforme Lucho va consiguiendo logros, aparece otra oposición, desde la sombra. Cambia ministro. Claro. Ese enemigo se va visualizando, que después Lucho Arce nos los hace saber el año pasado cuando da un discurso y dice: me querían imponer ministro, me quería dar la lista de ministros, quería que yo me alinee, quería manejar el gobierno y que yo sea su títere, palabras textuales de Lucho Arce. Entonces, con esas palabras del 2024 entendemos lo que ya estaba pasando. El 2021 aparece el enemigo desde la sombra y ese enemigo desde la sombra empieza a ver a Lucho Arce como: ¿y si este consigue números que de repente me manden al ostracismo, al olvido? Ese enemigo que empieza a aparecer solo con esto, cambia ministro, después se transforma en el enemigo que con cambio de ministro quería manejar el Ejecutivo y con sus diputados y senadores termina haciendo la guerra en el Legislativo. Una gran diferencia que luego numéricamente trae las consecuencias con la desaprobación de las normativas que necesitaba y necesita nuestro país. Justamente ahora vamos a continuar y los voy a invitar, y a la gente que nos está viendo, por supuesto, a ver la siguiente parte, la siguiente gestión del presidente Luis Arce. 2022, el año de la traición a los acuerdos. Este año, el país registrará 3.162 conflictos. No habíamos terminado de celebrar el ingreso al nuevo año. Desde la UCAeñe, Evo Morales toma el micrófono de su radio y retoma su ataque. Acusa de error garrafal hablar del bloque Choquehuanca. Para mí es un error garrafal y ojalá, hermano David Choquehuanca, no perjudique a los dirigentes usándolos con plata. Gerardo García, uno de sus dirigentes, añade con entusiasta hazaña que Choquehuanca nunca fue un dirigente, sino un simple técnico. Que nuestro hermano Choquehuanca, siendo aymara, siendo de aquí de La Paz, ha traicionado, está traicionando. Es el 9 de enero del 2022. Luis Arce ha cumplido más de un año en el gobierno. En todo este tiempo, ha enfrentado una serie de conflictos y los ha superado en base al diálogo y al consenso. Son varias las reuniones que el gobierno ha sostenido con los distintos sectores del país. Con paciencia, se abordaron jornadas interminables para que prevalezca el diálogo como parte fundamental de una política estatal. Unos meses después, el 9 de mayo, Luis Arce y Evo Morales se reúnen y acuerdan una agenda con varios puntos. Primero, no mencionar el tema de candidaturas presidenciales hasta enero de 2024. Segundo, no hablar de bloques políticos. Y tercero, sostener reuniones de coordinación cada mes. Pero este tipo de diálogos no convenían a quienes operaban entre las sombras. Pasados unos meses de aquella reunión, el 18 de agosto Luis Arce y Evo Morales se reúnen de nuevo. Mientras ellos conversan, Mario Cronenbold encabeza el primer acto de proclamación en Santa Cruz, donde lanza oficialmente el lema
Evo candidato del Bicentenario, traicionando el acuerdo alcanzado hace solo unos meses atrás. Evo Bicentenario 2025. Evo Bicentenario. Evo Bicentenario. Fue Cronenbold el encargado de confirmar que Evo fue quien le pidió hacer el acto proselitista, y él mismo fue quien desechó 3 veces la posibilidad de la unidad. Faltando 3 años, revisen cuando lo proclamé a Evo Morales candidato bicentenario. Hace rato. ¿Le pidió a usted que lo proclame esa vez de Evo Bicentenario? Sí, yo no miento. Me llama un día y me dice, Mario, Lucho y David se quieren ganar la palabra bicentenario. Han salido en conferencia de prensa, pero no han tenido repercusión. Salí 2 meses. Lo que pasa es que Evo Morales en esa época decía que él no había pedido, que habían sido las bases. Mentira. Evo lo pidió. Evo me llamó. Mentira. Evo lo pidió. Evo me llamó. Consumada la traición al acuerdo, el plan de la derecha para desestabilizar y derrocar al gobierno de Lucho Arce cobra más fuerza gracias a un aliado, Evo Morales. El ataque llegará por 2 frentes. Por un lado, el 4 de septiembre Evo Morales aprovecha el robo de sus celulares para denunciar, sin prueba alguna, que hay un plan negro organizado desde el gobierno para destrozarlo a él y a otros dirigentes cocaleros. En su papel de víctima tratará de imponer la narrativa del perseguido político. Acusará al gobierno de Arce de desembolsar dinero para acabar con su vida, pero jamás comparece ante tribunales para solicitar una investigación y presentar pruebas. Encerrado en su postura, se muestra públicamente como una de las figuras opositoras más relevantes. Su objetivo es dividir a las bases del proceso de cambio y sumar aliados donde sea. Simultáneamente, Fernando Camacho, entonces gobernador de Santa Cruz, organiza un paro de 36 días pidiendo la abrogación del Decreto Supremo 4670 para que el Censo de Población y Vivienda se realice el año 2023. Camacho cree que los resultados del nuevo censo le darán una abultada cifra poblacional a Santa Cruz que le permitirá hacerse de más escaños en el Parlamento. Lo que en realidad busca es 1. Acorralar al gobierno, con la consigna, somos más de 4 millones en el departamento más pujante. 2. Polarizar a la sociedad entre Oriente y Occidente. 3. Reunificar las fuerzas de derechas disgregadas tras la vuelta del nazismo. 4. Desacreditar de antemano cualquier labor que pudiera ejercer el INE si los resultados no se correspondían con lo esperado. Y 5. Si las condiciones lo permiten, ¿por qué no? Forzar la renuncia de Luis Arce. Esto continúa, después ya va a cambiar la línea de hacer censo, va a hacer censo y renuncia. De hacer censo, va a hacer censo y renuncia. Camacho, intransigente, persigue y confronta a quienes no aceptan sus dictados, publicando listas negras de los traidores. Esta postura fomenta el odio racial latente en los sectores más conservadores de Santa Cruz y se estrella contra la gente más humilde con descarada furia. Aquí el que se vela tiene muerte civil y lo sabemos. Aquí el que se vela tiene muerte civil y lo sabemos. Pero la respuesta del gobierno es firme. El censo continúa. El gobierno, a través de sucesivas e inagotables convocatorias al diálogo, logra que los departamentos se sumen. Menos Santa Cruz. Camacho, aislado, abandona el paro. Los 36 días de inactividad dejan pérdidas económicas millonarias para el sector privado y estatal. El Censo de Población y Vivienda se lleva a cabo con absoluta normalidad, en el tiempo establecido, bajo la observación de expertos internacionales y la participación del pueblo. La Comisión Internacional de Alto Nivel destaca positivamente el proceso de recopilación y análisis para la entrega de resultados preliminares del conteo de población del Censo de Población y Vivienda 2024. El balance de los 36 días de paro es trágico.
malestar generalizado, desabastecimiento alimentario, desabastecimiento de combustibles, el transporte paralizado y las familias bolivianas afectadas. Mientras el país sufría la arremetida de los 36 días de bloqueo, Evo Morales ataca nuevamente al vicepresidente Choquehuanca. A pocos días de cerrar el año, escribe en un tuit: con el pretexto de la renovación, buscan la división y destrucción del MAS y PSP. Está demostrado que el hermano David quería ser candidato a la presidencia y admitió que no tenía personería jurídica. Como introdujo sus diputados y senadores, trata de dividirnos. Siniestros personajes afines al levismo salen de su anonimato para lanzar rabiosos ataques contra Luis Arce. No queremos en el MAS liwiliwis, carajo. No queremos en el MAS ningún liwiliwis. En el MAS tenemos que tener la claridad estratégica que tiene aquí nuestro compañero Evo. Ese es el ejemplo, ese es el modelo de hombre, de dirigente, de presidente. Han transcurrido 2 años de la gestión de Lucho Arce. El ambiente en Bolivia es tenso y conflictivo. Fuera del país, el mundo comenzará a sufrir los impactos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Primero, el alza de los precios internacionales de combustibles y alimentos. Segundo, el consecuente incremento de la inflación y la subida de los costos de producción. Tercero, la subida de interés a nivel internacional, que incrementa a la vez el pago de la deuda externa. Bolivia no es ajena a este impacto que golpeará nuestra economía. Pero contra todo cálculo, un inesperado azote de la naturaleza desafiará toda la capacidad de gestión y coordinación del gobierno de Luis Arce. El país sufrirá la más fuerte sequía de los últimos 30 años, que afectarán sobre todo al oriente del país. Los incendios arrasan miles de hectáreas y las llamas rodean a la fauna indefensa. Las torrenciales lluvias provocarán enormes pérdidas materiales y humanas. La respuesta a esta serie de trágicos embates de la naturaleza fue el despliegue de miles de efectivos y militares, bomberos y voluntarios, brigadas médicas, movilizados por tierra, aire y agua hasta las zonas afectadas, llevando ayuda humanitaria, salud y consuelo a las familias y refugio a los animales indefensos. Pero no todos serán sensibles a la tragedia y al dolor ajeno. En medio de este panorama desolador, la Asamblea Legislativa comienza una macabra estrategia: bloquear los créditos ya gestionados. Este bloqueo traerá lamentables consecuencias económicas, políticas y sociales en el futuro. En medio del duro clima de hostilidad, el gobierno de Lucho Arce cumple con una tarea que tenía pendiente. Pone en manos de la justicia a Luis Fernando Camacho por el caso Golpe de Estado 1. El compromiso con las familias de las víctimas de las masacres en Sencata, Sacaba y El Pedregal queda honrado. 2022, más de 3.160 conflictos que ha tenido que enfrentar el gobierno nacional, desde aspectos climáticos, la guerra entre Ucrania y Rusia, aspectos que incluso estaban fuera de sus manos, han sabido afrontarlo de la mejor manera posible para que pueda evitar que afecte lo más posible a la población, o sea, no los afecte a la población boliviana. Ahora, hay que, en el análisis necesariamente, hay que ver el rol del vicepresidente, ¿no? David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Escenario donde había que, con estrategia, ¿no?, manejar políticamente, negociar, consensuar, alcanzar. Sí, totalmente, porque es ahí donde empieza la debacle, ¿no?, lo más duro de la situación económica en nuestro país. Bloquean créditos. ¿Cuál fue el rol de David Choquehuanca, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en este escenario? Mira, te las respondo después, te las respondo más adelante. Primero, la derecha recibe una derrota durísima con los 9 días, porque la derecha todavía seguía emborrachada con haciendo paros podemos tumbar gobierno.
Rómulo Calvo lanza la frase célebre que dice: ya sabemos la receta para tumbar gobierno. Entonces ellos creyeron que con los 9 días de noviembre del 2021 iban a tumbarlo a Arce. Listo, no lo lograron. Sufre una derrota a la derecha, una derrota política. Pero ya empezaba a aparecer el otro enemigo desde la sombra, que vos podés esperar un ataque de afuera, pero no el ataque de adentro. Y Evo Morales comienza ya a tener más imposiciones, pero Lucho Arce lo maneja políticamente y se dan 2 reuniones. Lo tranquilizan. ¿Cuál era el apuro de Evo de manejar todo como presidente del MAS en ese momento? Le preocupaba la posibilidad de que Lucho o Choquehuanca, mirá, en el 2022, elucubraba, pensaba de que sus rivales políticos no iba a ser Samuel, pensaba en Lucho Arce y Choquehuanca. Claro. ¿Me entendés? Ya lo tienen, no, que están planeando, que no sé qué y no sé cuánto. Eso. No tiene paz ni afuera del gobierno, ni tiene paz adentro porque empieza ese enemigo. Y cuando lo controla más o menos ese enemigo interno, entre comillas controlar, con estas reuniones, acuerdos que se llegan, no tiene paz el gobierno porque aparecen los desastres naturales, los incendios en Santa Cruz, las heladas, las inundaciones, problemas en lo económico, producto del paro y el tema de la seguridad alimentaria. Ahora, ¿fue una buena decisión esta separación de Evo Morales, del expresidente Evo Morales? Lo planteo entre signos de interrogación porque fue ese momento en el que ustedes se acordarán, antes de durante y después de las elecciones del 2020, cuando gana Luis Arce con más del 55%, la gente decía, es que va a ser la marioneta de Evo Morales, ¿no? El que va a jalar los hilos, y no fue. Entonces, ¿fue una buena decisión para el gobierno de Luis Arce? Yo creo que Lucho lo respeta en su condición de presidente del partido. Y eso se ha visto, ¿no? Esperando de que reflexione y fuman, entre comillas, la pipa de la paz, y en ese 2022 dicen, en esas 2 reuniones que se dan, no vamos a ver el tema de candidaturas hasta el 2000 tanto. Pero ese acuerdo se rompe, ¿no? Se rompe porque lo empiezan a proclamar a Evo candidato al bicentenario y se rompe eso. Entonces ya vos ves ahí de que la ambición no solo era manejarle el gobierno, manejar también el partido y manejar la posibilidad de una candidatura. O sea, el enemigo lo tenías adentro, no lo tenías afuera. El enemigo estaba adentro y tiempo después se lo ve en las carreteras y en la asamblea. Así como lo decías, Pedro, el gobierno trató de llevar el conflicto. La fiesta en paz. Exacto, con esos 3 acuerdos. Los 3 acuerdos que terminaron votados en el piso. Al final no se cumplieron y bueno, las consecuencias se dieron con la población a la larga. Esa fue la interna del 2022. Y el 2023 viene otra vez el sueño de la derecha de tumbar a Lucho. Pasaban los 20 días y decían en el día 21 se cae, porque soñaban con lo que pasó con los 21 días. Eso lo vamos a ver ahora. Así es, y bueno, ahora vamos a revisar la gestión 2023 de esta gestión de los últimos 5 años del presidente Luis Arce Catacora. No hay vuelta atrás. Este año, el país registrará 1.813 conflictos y aún falta mucho por contar. Es el año 2023. Pese a todos los conflictos que han golpeado al gobierno, el 18 de enero una encuesta independiente posiciona a Luis Arce en el primer lugar en la intención de voto. Evo Morales y la oposición, desde distintos frentes, pero unidos por el mismo objetivo, comenzarán su ataque más feroz y frontal hasta ahora para debilitar y derrocar el gobierno de Luis Arce. ¿Cómo podemos revocar a Lucho? Tus bases, ¿cómo podemos revocar a Lucho? La gente que entra a la base, donde voy al campo, no solamente en Colombia, ¿hasta cuándo vamos a aguantar a Lucho? En acuerdos generalizados. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a Lucho? Quizás vamos a hacer a Lucho. Este audio, que se difunde el 31 de enero, revela que los ataques de Evo Morales han subido de tono, pero no sería el único. El plan de desestabilización y derrocamiento suma otro frente, esta vez internacional. Desde Estados Unidos, Laura Richardson, jefa del Comando Sur, manifiesta su preocupación por el triángulo del litio y los contratos que estarían gestionando empresas de Rusia y China en Bolivia. ¿Por qué esa región es tan importante, con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras?
Tienes el triángulo de litio que es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio. Argentina, Bolivia, Chile. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que mejorar nuestro juego. La preocupación de Richardson y la designación de la encargada de negocios de Braevia, experta en revoluciones de colores, pone en evidencia el interés de Estados Unidos por apropiarse del litio boliviano. A partir de ahora, el gobierno de Luis Arce enfrentará un asedio interno y externo. Las fuerzas internacionales y la derecha boliviana tienen a un insólito personaje como aliado, Evo Morales. Sus acciones resultarán muy útiles para la espiral de crisis que se tiene pensado desatar. A partir de aquí, no hay vuelta atrás. La arremetida comienza el 27 de junio, cuando parlamentarios sevistas junto a la oposición censuran al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por el tráfico de vehículos robado en Chile y su comercialización ilegal en Bolivia. Castillo expone toda la normativa sobre la internación de vehículos robados, hasta su devolución al país de origen. La acusación queda sin efecto, pero el ministro de Gobierno, con ayuda del levismo y la oposición, es censurado. Luis Arce y David Choquehuanca ganan las elecciones el 2020 con más del 55%, logrando una mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con 75 diputados y 21 senadores, en total 96 de 166 asambleístas. Con la conformación de esta bancada, sumados a los opositores, dejan al gobierno con solo 40 diputados y 5 senadores, es decir, solo 45 de 166 asambleístas, minoría en la Asamblea Legislativa. Luis Arce seguirá gobernando a pesar del sabotaje económico y político de la derecha y la nueva derecha en la Asamblea Legislativa. Nunca antes, en el MAS IPSP, las acciones políticas del levismo habían llegado tan lejos. Su funcionalidad a la derecha y la abierta confrontación contra el gobierno de Luis Arce escalará a niveles nunca vistos. En la Asamblea Legislativa, la batalla es de otro tipo. Los diputados sevistas aliados con la oposición censuran a ministros, bloquean leyes, bloquean créditos ya gestionados, impiden el ingreso de dólares a la economía nacional y paralizan las elecciones judiciales. De todas las ofensas lanzadas contra el presidente Luis Arce, destacan dos por su hiriente calumnia. Evo Morales acusa al presidente Lucho de no haber sido el ideólogo del modelo económico, sino un simple cajero, y arremete contra la familia del presidente Luis Arce. Que el Lucho era más conocido como cajero. El gabinete de Lucho era conocido como cajero, no como ideólogo. Es joven, casi no habla, a momentos parece retraído. Se llama Andrónico Rodríguez, es el presidente de la Cámara de Senadores. Fue alimentado y formado ideológicamente en las filas de Evo Morales. Y en los siguientes meses consumará las acciones más bochornosas de nuestra reciente historia política. El 6 de noviembre, Andrónico Rodríguez, junto a la oposición legislativa, firma la agenda parlamentaria en la Cámara de Senadores, que en uno de sus puntos reconoce el término usado por la derecha boliviana de los mal llamados presos políticos. Actores que durante el régimen de Áñez violaron derechos fundamentales de la población en nuestro país. Además, avala la idea de la oposición sobre las supuestas irregularidades en el padrón electoral. Con esta firma, Andrónico Rodríguez cruza una línea contra la historia reciente. Respalda la versión de la derecha que descarta que lo sucedido en Sincata, Sacaba y El Pedregal sea una masacre. Desconoce el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Bolivia, que documenta varias pruebas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, dándoles la espalda a las familias de las víctimas y al dolor de todo un pueblo. Su firma le asegura la reelección en la presidencia de la Cámara y también un lugar vergonzoso en la historia como traidor del pueblo boliviano. Él es uno de los principales responsables de asfixiar económicamente al gobierno, bloqueando los créditos ya gestionados.
Desde su cargo y cuando puede, acusa de ineficiente y corrupto al presidente Luis Arce. Los ataques al gobierno serán aprovechados por la derecha para llevar adelante su plan de desestabilización. El 29 de diciembre del 2023 se hace pública una decisión. El Tribunal Constitucional Plurinacional emite una sentencia donde decide que la reelección indefinida no existe y que tampoco es un derecho humano. Ningún ciudadano boliviano, bajo ninguna circunstancia, puede ejercer más de 2 veces el cargo electo de presidente y vicepresidente, sea este de forma continua o discontinua. A los pocos días, Evo descalifica la sentencia del TCP e insiste en seguir como candidato. Vas a definir nuestro futuro, ¿no? Nuestra lucha, nuestra resistencia. No solamente quitarnos el MAS y PSP, sino es proscribir y eliminar a Evo como candidato. Finaliza el año 2023. A 3 años del gobierno, el plan de desestabilización ya tiene las suficientes bases para avanzar hacia su objetivo final: sacar a Luis Arce del gobierno. El prolongado bloqueo de la Asamblea Legislativa provocará sus más devastadores efectos. Por primera vez en 16 años, los ingresos de divisas son inferiores a lo requerido para el pago de la deuda externa. La escasez de dólares se debe a los más de 8 meses de bloqueo en la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa. Bolivia atraviesa la sequía más severa de los últimos 30 años, que impacta en el sector agrícola y agropecuario. A este fenómeno natural se añade otro cuyas secuelas las seguiremos viendo por años. Serán los incendios más devastadores de nuestra historia. Durante semanas, las llamas devoran todo a su paso, y una vez más el gobierno a la cabeza de Luis Arce despliega contingentes de bomberos, militares y brigadas médicas que se juegan la vida para salvar otras vidas. El esfuerzo desplegado llega a las comunidades alejadas, salva la vida de animales y familias atrapadas entre las llamas. Luis Arce en persona visita las zonas afectadas para llevar agua, alimentos, ropa y medicina a quienes más necesitan. El trabajo de coordinación y la infatigable lucha contra el fuego al final logran resultados, pero el daño provocado es enorme. Los incendios forestales provocan la pérdida de 7 millones de hectáreas. Los efectos de la guerra híbrida planificada y desplegada por la derecha, el levismo y los Estados Unidos sientan las bases para lo que vendrá. 1. Escasez de dólares. 2. Falta de combustibles. 3. Incremento de la inflación. 4. Desabastecimiento de algunos productos. 5. Mercado negro. Y 6. Descontento creciente de la ciudadanía que se cumplirán con pasos sincronizados. El partido de gobierno en la Asamblea Legislativa pasó de tener 96 asambleístas a 45 que estaban a favor de las políticas de gobierno. Esa diferencia se marcó en el transcurso de lo que era la legislatura del Estado Plurinacional de Bolivia. Con esto, su impacto obviamente en la economía y las normativas de nuestro país. Ariel. Y de hecho, es ahí donde empieza lo más duro para la economía de nuestro país. El bloqueo de los créditos, la situación por el dólar, que en algún momento se quiso, tal vez, hablando autocríticamente, no se quiso encarar como se debería en ese momento. Ahora, la pregunta es, Pedro, Roxana y a la gente que nos está viendo, ¿qué se podía hacer en esta situación? Con la Asamblea Legislativa bloqueada, con esta situación por los dólares, a partir de ahí hasta ahora no hemos recuperado el tema del flujo de la moneda extranjera, que es clave para la economía de nuestro país. Sí. 2021, Lucho estabiliza el país
2022 aparece la interna dentro del partido de gobierno. El 2023, Lucho se convierte en una amenaza electoral. Coincidentemente arranca el proceso de industrialización. Al arrancar el proceso de industrialización, el litio. Aparece el litio, la industrialización del litio. ¿Quién se preocupa con eso? Estados Unidos. Entonces ya Lucho no solamente tenía un enemigo de la oposición política, el enemigo de la interna dentro del partido, sino que apareció un enemigo externo, los Estados Unidos, con Richardson, la generala de las estrellas, diciendo: nos preocupa lo que está pasando en Bolivia. O sea, no tuvo paz el gobierno de Lucho. Y coincidentemente con las apariciones de esos enemigos que ya estaban visualizados, ya estaban identificados con nombre y apellido, aparece Andrónico en escena. Y cuando aparece Andrónico en escena, comienza a gestarse el plan de desestabilización, y el 2023 ya querían tumbarlo a Lucho. Querían tumbarlo a Lucho desde la derecha con ese paro de los 36 días, que creían de que lo iban a tumbar así, esperaban el día 21, 22, día 23 y no pasaba nada. Y Lucho Arce sin pegar un tiro, sin utilizar las Fuerzas Armadas. Lucho Arce sin hacer uso de sus herramientas constitucionales, no dictó estado de sitio en Santa Cruz. ¿Me entendés? No mandó al ejército, no militarizó Santa Cruz y logra derrotar el paro de los 36 días, pero ya tenía otro enemigo creciendo en lo político en la Asamblea. Ahí aparecía Andrónico, que en ese momento parecía Andrónico que jugaba para el lado de Evo, pero ahora en el 2025 nos damos cuenta que estaba jugando para desgastar a Lucho, para él aparecer como la tercera vía dentro del movimiento del socialismo. Malo Evo, Lucho que no gobernó bien, entonces yo voy a hacer la solución. Y en la Asamblea comienza a gestarse el plan de desestabilización 1. En las calles, con el paro, el plan de desestabilización 2. Y después lo que pasó el 2024 lo vamos a revisar. Pero y pese a todo eso, siempre una de las políticas de gobierno ha sido el diálogo. Las convocatorias permanentes a diálogo, incluido al expresidente Evo Morales, con los acuerdos que habíamos visto anteriormente, que pese a todo eso han sido rotos. Y bueno, posteriormente con los diferentes sectores, el tema del censo, el tema de normativas que se han visto prácticamente abrogadas, todas han pasado por un proceso de diálogo. El 2024 no ha sido la excepción y es lo que vamos a ver a continuación. El año del todo o nada. Este año, el país atravesará por 1.350 conflictos y será sin lugar a dudas el año más caótico para el gobierno. Recién comienza el primer mes del año y grupos afines al evismo, desesperados por derrocar al gobierno de Luis Arce, bloquean al país durante 16 días con el pretexto de la inmediata realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados. Que convoque a elecciones judiciales. Ese queremos nosotros. En el fondo, lo que buscan es habilitar la postulación inconstitucional de Evo Morales, revirtiendo la sentencia en contra de la reelección indefinida, continua o discontinua, de diciembre del año 2023. Los créditos bloqueados en la Asamblea son parte del boicot contra el gobierno. Esto provoca la falta de dólares para importar carburantes. Entre abril y agosto, el transporte pesado organiza 100 puntos de bloqueo de caminos en protesta por la escasez de combustible. El bloqueo arroja más de $500 millones en pérdidas. La apertura al diálogo y la concertación que el presidente Luis Arce puso de manifiesto con diversos sectores sociales, la convocatoria a mesas de diálogo nacional y su amplia disposición y paciencia para escuchar propuestas y buscar soluciones conjuntas no impiden que el plan de desestabilización y derrocamiento siga su macabro curso. El plan para desestabilizar al gobierno es interno y externo. Esta vez el ataque vendrá desde la Argentina. El 18 de abril, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Milei, asegura que en Bolivia están presentes agentes terroristas iraníes, lo que provoca una respuesta diplomática de Bolivia. Sobre todo nuestra frontera con Bolivia, que es una frontera importante, que es donde nosotros tenemos hoy el máximo nivel de alerta y de seguridad del país. ¿Ah, sí?
Sí, porque ha habido un memorándum firmado por por Bolivia y Irán. Hay presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds. El plan de desestabilización organizado por la derecha, el levismo y los Estados Unidos tiene fecha. Arce no debe pasar el mes de junio de 2024. Debe renunciar y adelantar las elecciones. El 5 de mayo, Evo Morales, fiel a su carácter antidemocrático, anuncia que será candidato por las buenas o por las malas. Si lo inhabilitan al Evo, va a haber una convulsión. Evo Morales va a ser presidente 2025. Si quieren a malas, si quieren a buenas. Así clarito. Desde fines de mayo, el presidente Luis Arce ya había alertado al país que fuerzas oscuras conspiran sobre la posibilidad de un golpe blando para acortar su mandato presidencial. El tiempo le daría la razón. En la actualidad, muchas fuerzas oscuras y antipatrióticas externas e internas conspiran contra la integridad de la patria a través de operaciones híbridas como golpes suaves. El 21 de mayo del año 2024, semanas antes del golpe, un grupo de altos oficiales del ejército se reúnen en la casa del general Juan José Zúñiga. En esta reunión se expuso posibles escenarios políticos diseñados por la compañía de inteligencia del ejército. En base a este diseño, se organizó el golpe. El 26 de junio, la Plaza Murillo es sitiada por tanquetas del ejército. El entonces general Zúñiga intenta tomar el poder por las armas. Las declaraciones de Zúñiga en la Plaza Murillo, anunciando que nombrará un nuevo gabinete de ministros y liberará a los presos políticos, lo condenan frente a la opinión pública. Vamos a liberar a todos los presos políticos, absolutamente. Pero las pruebas registradas son contundentes. Cuando el presidente Lucho le ordena a Zúñiga replegar a todos los efectivos movilizados, Zúñiga le responde que no. Toda la policía militar a sus cuarteles. En este momento. No puede ser eso. No puede ser eso. Y los blindados se movieron el domingo. Yo tenía fotos de blindados en el Estado Mayor cubiertos por lonas verdes. El primer escenario de una convulsión social próxima y lo que podía llegar y generar una sucesión constitucional a través de la presión social y la dimisión del gobierno. Una sucesión constitucional no aceptada por el vicepresidente y una toma por parte del señor Andrónico Rodríguez como presidente de la Asamblea. En unos momentos va a bajar el presidente. Entonces ustedes captúrenlo o asesinen. Captúrenlo o asesinen. Sus afanes golpistas son rápidamente sofocados por la reacción inmediata de un pueblo dispuesto a defender y proteger el gobierno democráticamente elegido. Pero Zúñiga no actuó solo. El golpe obedeció a una detallada planificación entre varios actores y siguiendo un manual muy preciso. Pero las pruebas registradas son contundentes y la investigación en curso arroja mayores evidencias, incluidas confesiones de algunos de los protagonistas que involucran a empresarios, uniformados, diplomáticos norteamericanos y hasta ciertos allegados del levismo que confiesan haber contado días antes con información de movimientos de equipos y personal militar utilizados el 26 de junio. La derecha boliviana, el levismo al unísono con Javier Milei en Argentina, califican este hecho como autogolpe. Están dispuestos a montar un falso golpe de Estado con tal de sumar algún puntito que otro más en una elección. A estas alturas, Evo Morales ya es un personaje funcional a la derecha política, sin escrúpulos y dispuesto a todo con tal de desestabilizar el gobierno del presidente Luis Arce. Yo pensaba que era golpe, pero ahora estoy confundido, ¿no? Parece que autogolpe. Mientras crean alianzas para perjudicar al país, el presidente Lucho se ocupa en resolver los problemas económicos provocados por los bloqueos,
las huelgas y los paros. Derrotando el intento de golpe en medio de la insatisfacción social y económica, el gobierno de Luis Arce convoca una mesa de diálogo para resolver los problemas económicos provocados por los bloqueos, en base al diálogo y las propuestas. El gobierno nacional y el sector empresarial llegan a importantes acuerdos para dinamizar las exportaciones y recuperar la economía nacional. Pero no todos quieren lo mismo. El 15 de septiembre, el presidente Arce denuncia públicamente que Evo pretende impulsar un nuevo intento de acortamiento de su mandato y lo desafía abiertamente. Aquí estoy, Evo. No me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere tuyo, ven tú aquí, te espero y resolvamos ese problema. La respuesta de Evo Morales es llamar a una marcha. Habría que arrancar una marcha el 17, martes 17 de Caracollo. Ante la convocatoria del gobierno para tratar el pliego petitorio de los marchantes, ellos responden con violencia, agresiones y amenazas a los periodistas y a las personas. La violencia fomentada por Evo Morales no conoce límites. Están dispuestos a todo. Una invitación al compañero, al señor Juan Evo Morales Ayma, se le está invitando para el día de hoy, a horas 18, en dependencia del Ministerio de Educación. Ya, lleva su celular. Lo vas a romper la cama. Vamos a hacer seguimiento por red social, nunca. En 9 días de violentas movilizaciones entre el Altiplano y La Paz, el evismo busca por todos los medios cobrar vidas humanas. La única pérdida registrada son $293 millones, saldo de una fracasada movilización que termina con la huida de Evo Morales al Chapare. A pesar de la derrota, días después, Evo Morales desde el Chapare convoca el bloqueo nacional de caminos que paraliza el tránsito en el eje troncal del país durante 24 días, al cabo de los cuales la pérdida económica es de más de $2.000 millones. Pero es necesario hacer otro balance que los números no logran explicar. Las movilizaciones que dejaron miedo en las familias, los bloqueadores abandonados y capturados, los policías heridos, todo por culpa de una persona que desde un refugio ordena el desastre y mira indolente. ¿De qué sirve que voy a acatar al paro cuando quién me lo paga el alquiler? Tengo hijos que mantener. Una pérdida fatal. La factura que va a recibir Evo Morales por esto va a ser bien jodido. No tenemos ya para comer, no tenemos de dónde sacar agua. Me duele, la verdad. Tengo una sabia. Justicia. Por un solo persona, ¿cómo vas a hacer esto? Evo Morales no midió las consecuencias de sus actos, ni para las personas, ni para él. Se ha convertido en el político más rechazado del país. Sus demandas han perdido legitimidad. Está aislado. El 31 de octubre de 2024, sin ver consumados sus planes, hace un desesperado llamado vía X para que ministros, diputados, senadores, embajadores y funcionarios de gobierno renuncien a sus cargos. Y las autoridades y los servidores públicos ratifican con firmeza su apoyo al gobierno de Luis Arce. En resumen, el año 2024, el gobierno del presidente Luis Arce enfrentó una marcha de 15 días y 2 bloqueos de caminos nacionales por 40 días, todos convocados por Evo Morales, lo que generó un incremento en la inflación, un gran daño económico a todas las familias bolivianas, especialmente a las más vulnerables. Y en medio de todo ese asedio, también superó junto al pueblo un intento de golpe de Estado. En este contexto, el presidente Luis Arce dedica todo su esfuerzo a tareas de urgente atención. Bolivia ha perdido 12 millones de hectáreas quemadas en los incendios.
Luis Arce traslada el gabinete en pleno a Santa Cruz para trabajar allí donde más se necesita. Las Fuerzas Armadas y la policía, las brigadas médicas y bomberos voluntarios han sumado esfuerzos para aplacar el fuego y llevar alimentos a las familias damnificadas por las inundaciones. No están solos. Brigadas de rescate y bomberos de varios países hermanos se han unido en la lucha para salvar vidas. Continúa soportando la más feroz sequía jamás vista en 30 años, que afecta a la producción en el oriente del país y provoca la escasez de alimentos en las ciudades. Establece medidas para frenar el contrabando a la inversa, por los malos bolivianos que aprovechan la crisis para vender alimentos a mayor precio fuera de nuestras fronteras. La atención a las familias afectadas por las inundaciones son una prioridad para el gobierno. En medio de la crisis humanitaria y climática, la Asamblea Legislativa se mantiene indolente y fría ante el dolor ajeno, manteniendo el bloqueo a los créditos ahora, cuando más se necesitan. ¡No sirve! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Conflictos sociales que han generado una afectación económica de más de 2.000 millones de dólares para nuestro país. Ese fue el resultado de los movimientos que se hicieron socialmente desde algunos sectores y alas radicales que terminaron afectando la economía de la población en general. Pero además, la sequía, una de las más fuertes de los últimos 30 años de nuestro país, ha sido parte de los desafíos que ha afrontado el gobierno nacional. Ariel. Ya esto tenemos que necesariamente, y a ver si ahora me responde Pedro, no, totalmente, sí. Ver cuál ha sido el rol político de quienes deberían de consensuar, de quienes deberían de allanar el camino para de alguna manera permitir al presidente gobernar tranquilo, ¿no? ¿Te diste cuenta que en todo este repaso que hemos hecho, un día de paz y de respiro no tuvo el gobierno de Arce? El 2023 con el tema de los 36 días, termino ahí, y aparece el 2024. Como no funcionó la calle, como se hacía resistencia más o menos en la asamblea, Evo no podía despegar pese a los bloqueos, más al contrario, Evo se ganaba repudio. Entonces dijeron los de la oposición y los contrarios, listo, si este gobierno no se cae por la calle, por la inestabilidad económica, por la inestabilidad política en la asamblea, listo, echemos mano en los militares. Y aparece el 26 de junio un puñado de hombres a la cabeza de un esquizofrénico, a la cabeza de un loco, porque solo un loco se aventura, pero seguramente el loco tenía el respaldo. Claro. No, no estaba solo. No era un loco solitario. No, para nada. Entonces dice, como no lo podemos tumbar con bloqueos, con la falta de dinero, con la falta de los dólares, con la pelea interna, el partido listo, tumbémoslo con las armas. ¡Pum! La tanqueta, tumben la puerta. O sea, un minuto de paz en un gobierno que fue asediado, pero desde el día cero. No lo encontró. Y después viene ahí lo que te voy a responder. Mientras Lucho Arce tenía que lidiar con un tipo, un militar con bote y fusil que lo quería derrocar, con el presidente de su partido que lo quería tumbar, con la asamblea bloqueada, uno dice, muchachos, somos un equipo, ayúdenme. Claro. Y Lucho Arce manejando el Ejecutivo, apagando los incendios, literal, con el tema de los incendios forestales, la sequía, con estos militares que quisieron golpearlo. La pregunta es, ¿qué pasaba en la asamblea? Y ahí te respondo la pregunta. David Choquehuanca era el llamado a ser parte de ese equipo que de alguna u otra manera maneje políticamente la asamblea, llegue a medianos consensos, pero era... Yo lo veía, las transmisiones largas de horas que se hacían. Listo, no hay consenso, listo, se acabó, vámonos. Creo que Lucho Arce, en determinado momento, la rema solo, en mi opinión. ¿Le falló David Choquehuanca a Luis Arce? No sé si le falló a Lucho Arce, pero falló en el rol que uno tenía en la expectativa que él podía cumplir. Digo, yo lo pongo a Messi para que maneje el medio campo. Claro, claro. Lo pongo a Edison Cavani para que haga goles. Lucho Arce manejando el tema ejecutivo. Y en la asamblea, un despelote en la asamblea. Totalmente. ¿Dónde tenía que estar David Choquehuanca? Manejando la asamblea.
sosteniendo la Asamblea, pero en ningún momento logró consenso mínimo y la Asamblea está como está, no sesiona y cada vez que sesiona es un bochorno y cada vez es más violenta, es más virulenta y tienen bloqueada la gestión desde la Asamblea. Y se va terminando y sumando a los conflictos que hay cada año, que desde el inicio que hemos estado viendo, ha habido por lo menos más de 1,000, incluso el 2022, 3,000, más de 3,000 conflictos que el gobierno ha tenido que enfrentar para poder proteger y obviamente resguardar incluso la economía de nuestra población. Ahora vamos a ver cómo se ha afrontado el año 2025. 2025, la batalla final versus la defensa de la democracia. El gobierno de Luis Arce comienza el año 2025 con una agenda bien definida. 1. Los festejos por el Bicentenario. Los invito a participar en todas las actividades que tendremos por nuestro Bicentenario. ¡Felicidades a toda Bolivia por nuestro Bicentenario! Y 2. Las elecciones generales del 17 de agosto. El gobierno nacional está haciendo todo el esfuerzo para poder garantizar un clima adecuado en el que no solamente se llevan adelante las elecciones, un clima adecuado también en el que pueda llevarse adelante las campañas de los candidatos y candidatas. Pero la amenaza golpista no da tregua. La oposición continúa con su asfixia a través de la Asamblea Legislativa que demora la aprobación de los créditos, que a su vez atrasa los desembolsos de créditos ya gestionados desde hace más de 2 años. Esta senadora va a hacer lo correcto y va a rechazar nuevamente el crédito. Y ante esas circunstancias es muy difícil para nosotros aprobar los créditos. En todo el mundo, los gobiernos recurren a créditos internacionales como fuente de ingreso de divisas para realizar transacciones con otros países y a su vez contar con proyectos. La contratación y financiamiento externo es una operación normal y rutinaria en el ámbito económico. En macroeconomía, los países tienen 2 fuentes grandes de financiamiento de divisas extranjeras. 1 son las exportaciones y 2 los créditos. El desembolso de estos recursos, una vez aprobado en la Asamblea, puede tardar más de 8 meses en hacerse efectivo. La no aprobación de estos créditos provocó la falta de dólares en el país, lo que derivó en la peor crisis de abastecimiento de combustible. El gobierno nacional enfrentó la crisis con medidas de corto y mediano plazo. Hemos instruido reforzar el control de fronteras en estaciones de servicio y en las cisternas que acompañan los efectivos militares hacia las estaciones de servicio. Esta crisis fue provocada por 2 factores. 1. Desde el 2014 no se hizo exploración. 2. La Asamblea no aprobó créditos para este periodo de transición. Para que nuestro país no necesite importar hidrocarburos y tenga soberanía energética, es necesario pensar en una solución estructural. Es precisamente lo que hizo el presidente Luis Arce. Durante años, había advertido el descuido de la nacionalización. Cuando llegó a la presidencia, junto con YPFB, comenzó el trabajo de exploración y búsqueda de nuevos pozos. Los resultados no tardaron en llegar. En menos de 5 años, se obtuvieron 18 pozos exploratorios exitosos para incrementar la producción de hidrocarburos en el país. El megacampo Mayaya Centro,
descubierto por YPFB el año 2024, está entre los 10 principales descubrimientos de petróleo y gas más importantes del mundo. Gracias a la implementación de plantas de biocombustibles, a finales del 2027, Bolivia reducirá la importación de combustibles y producirá el 80% de diésel que necesita el país. Para este periodo de transición, era necesario el acompañamiento de la Asamblea Legislativa, hasta que los bolivianos veamos los frutos de los nuevos pozos descubiertos. Al mismo tiempo, desde la oposición y el sector evista, la derecha y la nueva derecha se alzan voces para comenzar una campaña de desprestigio institucional. Acusan de parcialidad al Tribunal Supremo Electoral y de gestar un fraude en las próximas elecciones. En el fondo, tratan de sembrar maliciosas dudas del proceso electoral próximo. El 2 de junio comienza el bloqueo evista. Seguidores de Morales masifican los bloqueos, principalmente en las carreteras de Cochabamba. Su demanda, nuevamente, es la habilitación de Evo Morales como candidato en las elecciones, a pesar de estar constitucionalmente inhabilitado. Se moviliza y marcha cada vez menos gente, pero provocan el mismo daño económico. Las empresas públicas y privadas sufren la pérdida de más de 250 millones de dólares. Esta millonaria pérdida económica impacta en la industria de alimentos, turismo y exportaciones. El precio del pollo se duplica de 19 a 40 bolivianos el kilo. Además de otros productos de la canasta familiar, esto dispara la inflación. En varias ciudades, dirigentes sociales protestan contra la movilización del evismo, que afecta a la gente más humilde y trabajadora. Que perjudica al transporte pesado, al transporte interdepartamental de pasajeros. Millones perdemos, todos debemos al banco. Un transportista paga todos los platos otros. No hay paso, no nos pueden dar ni siquiera por nuestra discapacidad que tenemos. La respuesta del gobierno es rápida y coordinada. Establece puentes aéreos para la distribución de alimentos a todo el territorio nacional. Sin Evo, no hay elecciones generales en el país. Si no va a participar en estas elecciones, no va a haber elecciones nacionales. Si quieren que haya elecciones nacionales, tiene que ser inscrito el hermano Evo Morales. El bloqueo evista genera violencia, no permite el paso de ambulancias y vulnera todos los derechos fundamentales de la sociedad. Bajo el eslogan "Sin Evo no habrá elecciones", se desencadena la violencia y el descontrol escala a niveles alarmantes. Manifestantes evistas atentan contra una ambulancia y el personal de salud, contra periodistas de distintos medios de comunicación y contra el pueblo mismo. Así se va a venir a... Miren cómo les ayudan a mí. Miren cómo les ayudan. Para ellos es la batalla final, todo por la ambición y el capricho de una sola persona. Los bloqueadores están con rifles, están armados. La noche del miércoles 11 de junio, Yayagua vivirá horas de máxima tensión cuando la ciudad es asaltada por bloqueadores evistas armados. El saldo de esa trágica noche es la muerte de 4 efectivos policiales y 2 civiles por armas no reglamentarias de uso policial o militar y por brutales golpizas. Se cuentan 203 heridos y al menos 79 civiles lesionados. En los 15 días de bloqueos, el país pierde más de $1.000 millones. La amenaza es cercar la paz para librar la batalla final. El autor es Evo Morales. El gobierno responde con el despliegue de fuerzas policiales y militares, apoyadas por comunidades que unen sus fuerzas, logrando desbloquear las rutas del país. La primera semana de julio, parlamentarios opositores renuevan su boicot contra el pueblo boliviano, esta vez por el litio. Desde el año 2021, el gobierno asumió el desafío de industrializar el litio boliviano.
más de 21 empresas internacionales, líderes en el mundo, manifestaron su interés en el litio boliviano. Entre los años 2023 y 2024 se firman 14 convenios y estos convenios sientan las bases para la firma de 2 contratos muy favorables para Bolivia. El año 2024, los contratos se presentan a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento, que se aplaza hasta febrero de 2025. Desde entonces, el tratamiento en la Asamblea Legislativa no avanza. No estamos de acuerdo con el tratamiento de ese proyecto de ley. Se le ha dicho no a este proyecto de ley. ¿Por qué los políticos de oposición rechazan estos contratos? El apoyo de Marcelo Claure es muy importante. El mismo Samuel Doria Medina confirmó: Marcelo me ofreció $10.000 millones por el litio. Feliz de ser socio y tener minas de litio en la Argentina. Feliz de tener negocio en todo el mundo. Él está detrás del litio y no me va a utilizar a mí. Él no me escribió, él me llamó. Estas acciones ponen en riesgo nuestros recursos naturales, nuestras conquistas sociales y nuestro Estado plurinacional. Ante este escenario, el presidente Luis Arce, el 13 de mayo, demostrará aquello que solo un espíritu socialista forjado en la coherencia y la lucha es capaz de demostrar en una situación histórica como la que el país vive. Como sostuviera Marcelo Quiroga Santa Cruz, para unos será una amenaza, para otros será una consigna y para muchos una esperanza. Hoy doy a conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la elección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Declina su candidatura para que se dé paso a la unidad de la izquierda en torno al candidato que tenga mayores posibilidades de ganar las elecciones el próximo 17 de agosto. En este día, nosotros queremos plantear a todos los partidos de izquierda que nos reunamos, que nos unamos y evaluar juntos la situación política coyuntural que está pasando en nuestro país y poder, a partir de esta iniciativa, poder conformar un bloque de izquierdas, un bloque de los partidos de izquierdas, el bloque popular, de lo nacional popular, aquí en nuestro país, que es lo que hace falta. Durante los últimos años, el presidente Luis Arce superó crisis internas y externas, intentos de desestabilización, boicots y acortamientos de mandato. Enfrentó las más feroces acciones antidemocráticas y antinacionales de la derecha y del levismo en el Parlamento y en las calles. Además de hacer frente a las crisis climáticas y ambientales provocadas por la sequía, las lluvias y los incendios. A la violencia respondió con diálogo y acuerdos, sin dejarse arrastrar por quienes querían provocar la división entre bolivianos. Esta decisión responsable será valorada por las generaciones futuras. Ellos recogerán los frutos de lo que sembramos en 5 años de trabajo. Un sistema de salud mejor equipado y especializado. Más de 170 plantas industriales construidas en todo el país. Miles de familias que viven bajo un techo propio. Nuevos caminos. Energía que impulsa un futuro más limpio con respeto a la madre tierra y mayor esperanza de vida para los enfermos de cáncer. Desde 1825, que marca el año de nuestra independencia, hasta los 1825 días de gobierno de Luis Arce, no se tiene registro en la historia de algún presidente que haya enfrentado semejante nivel de asedio, interno y externo, sin renunciar a ponerse del lado del pueblo boliviano. Esta historia será vivida y contada por las generaciones futuras.
Pese a todos los conflictos que ha tenido que enfrentar el gobierno nacional, este ha trabajado permanentemente para darle garantías a la población boliviana. Este año 2025, ¿qué es lo que se vio? La necesidad de dar soluciones a algunos temas que en el pasado no se habían trabajado como se debió haber hecho. El caso de la exploración es uno de ellos. ¿Por qué? Trajo consecuencias económicas a nuestra población. Y cuando alguien no hace la tarea, la consecuencia es la reprobación, ¿no? En un proceso en el que Bolivia necesita más de 3.000 millones de dólares para la subvención de los carburantes. Bolivia en este modelo económico, social, comunitario, productivo, en este modelo de gobierno que muchos quieren cambiar, porque si uno hace un inventario de estos 5 años, ¿no?, habrá que remarcar que el modelo ha logrado algunos objetivos, no todos. La industrialización es un gran reto, ¿no? Llámese como quieran llamarlo. Después, Bolivia necesita salir de ese círculo en el que nos han encerrado en el pasado, antes de este modelo económico, social, comunitario y productivo. ¿Se podrá industrializar el litio? Esa es una gran duda en este escenario en el que no se pueden firmar contratos. Yo realmente creo que en la Asamblea Legislativa Plurinacional ya tomaron la decisión. De hecho, nos los han dicho en reiteradas oportunidades los asambleístas de la oposición. No vamos a firmar los contratos ahora. Que el próximo gobierno industrialice el litio. Y ese es un gran reto, sin lugar a dudas. Claro, hacerlo conlleva todo un reto y desafío de consecuencias que tuvo que asumir el gobierno de Luis Arce Catacora. En este escenario en el que ahora las grandes dudas residen en qué pasará después del 17 de agosto, día de elecciones presidenciales en nuestro país. Y creo que ya podemos ir cerrando esta idea de la evaluación, el análisis, este recorrido de la crónica del gobierno más asediado de la historia de Bolivia, ¿no?, con una idea muy puntual. Se quedó en pie. Al final está terminando la gestión Luis Arce Catacora. Y lo está haciendo más allá de absolutamente todo, contra viento y marea. Claro, mucha gente dirá, ok, la tesis de pobrecito Luis Arce, lo atacaron, lo golpearon, ok, pero está aquí y está terminando su gestión. Fue un gobierno que lo pusieron contra las cuerdas, pero no lo noquearon. O sea, no tiró la toalla. Va a terminar en pie. El gobierno de Lucho Arce va a terminar en pie. ¿Y sabés qué lo mantiene en pie? El modelo económico. Porque lo que ha fallado es en los dólares. Porque se puso todos los huevos de la gallina de oro en un solo elemento, el gas. Bajamos la producción de gas, dejamos de vender, por lo tanto no ingresó el dólar. Y ahí una sucesión de acontecimientos que derivan con lo que está pasando en el tema económico. Pero déjame decirte, 2025 cierra con esto, elecciones igual a litio. Elecciones igual a litio, ¿no? Y yo sé que el tiempo ya nos está pisando y quiero hacer una diferenciación porque de repente después no tengo el tiempo. Me gustaría hacer la diferenciación entre Evo y Lucho con 2 ejemplos simples. Evo sigue empecinado con ser candidato. Lucho es muy diferente, dice, si yo soy el estorbo acá, si yo estoy haciendo una mala intervención, yo me hago a un lado. Mira esa diferencia entre 2 líderes. Uno que está empecinado en seguir siendo candidato y el otro que dice, está bien, yo me hago a un lado, doy paso a otro. Y la segunda gran diferencia, Evo hizo un referéndum para que la reelección sea indefinida. Y Lucho quería hacer un referéndum para que la reelección no sea más de lo que dice la Constitución y que se aclare lo que dice la Constitución. 2 líderes muy diferentes en su accionar y en su proceder. En el gobierno de Lucho no hubo muertos de bala disparada por el gobierno. Lucho nunca hizo uso de la herramienta constitucional de un estado de sitio, ni en los bloqueos, ni en los paros, ni en las carreteras. Los muertos los pusieron de otro lado, vinieron de otro lado, con bala de movilizados. Y ahí está lo que pasó en Yayagua. Yo creo que Lucho se va con saldo a favor, con tareas por corregir, por revisar, con un modelo económico que se puede corregir, que se puede redireccionar, pero yo creo que las bases
están sembradas. Sería un error que un próximo gobierno intente cambiar el modelo, porque este modelo sin dólares nos está sosteniendo. Nos sostuvo con dólares y nos sostiene sin dólares. Pero esos dólares se hubieran podido captar si hubiéramos tenido la exploración necesaria, más recursos. Si esta industrialización se llega a consolidar como está proyectado, como se proyectó desde el inicio, va a generar esos dólares porque los excedentes se pueden exportar. Nuestras normativas lo permiten. Obviamente, primero garantizando el mercado interno y posteriormente la exportación. Esto ha sido el recorrido de los casi 5 años cumplidos por parte de la gestión del presidente Luis Arce Catacora. El final, el cierre, la conclusión. Es importante, sin lugar a dudas, en este inventario del gobierno de Luis Arce Catacora, dejar claro que primero, para mucha gente, para el pesar de mucha gente, el presidente Luis Arce está terminando su gestión, porque quisieron tumbarlo, no lograron hacerlo. Más allá de todos los retos, porque aquí surge una especie de reflexión, ¿no? Dicen, el profesor, el economista, que fracasó en términos de economía en nuestro país, y lo planteó como un signo de interrogación pensando en el 17 de agosto, vamos a votar con este análisis necesario de todo lo que ha ocurrido para llegar a este momento, porque todo, absolutamente todo, tiene un motivo, tiene una causa, tiene un origen y una consecuencia. Estamos como estamos por muchas de las cosas que han pasado y que se le hemos planteado a usted en este recorrido por los casi 5 años de gobierno de Luis Arce Catacora. El gobierno termina de pie, no tiró la toalla, estuvo muchas veces contra las cuerdas, pero termina de pie hasta el último round. Y algo que tiene que reconocer el pueblo boliviano. Lucho Arce está entregando la institucionalidad. Ni golpes de estados, ni acortamiento de mandato. Se cumple el mandato y Lucho Arce le está entregando a todos los bolivianos y bolivianas la democracia intacta. Que tengan la posibilidad de elegir el 17 de agosto en las urnas, que es donde se deben dilapidar los conflictos. Lucho le está entregando democracia al pueblo boliviano. Y es así que le dejamos en manos de la población ese mensaje que se da también desde el gobierno nacional. Bolivia TV. Bolivia TV, nuestra televisión. Bolivia TV. ¿Falta mucho? Ya casi, pero tengo muchas dudas. Saca el libro. ¿Y qué dice? ¿Cuál cortó? Dice, los materiales conductores de electricidad. ¿Qué? Que anoche estaba preparándome para la bomba de la Academia del Saber. La Academia del Saber por Bolivia TV. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bases y condiciones en www.boliviatv.bo. Cuando la tarde cae, la conversación se enciende. Buenas tardes, Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Bien de tarde es el espacio donde la información se analiza, los temas se profundizan y las voces diversas construyen opinión, política, sociedad, cultura y actualidad. Para entender lo que pasa y por qué pasa, de lunes a viernes, acompáñanos en Bien de Tarde por Bolivia TV, nuestra televisión. Soy Bolivia TV e informo. Si eres testigo de un hecho noticioso, usa tu celular y grábalo. Comparte tu video por WhatsApp al 720-00201